conocéis, yo creo, ya son unos añitos, pero posiblemente no conocéis a Sara Gutiérrez, nuestra autora, posiblemente sí a Pedro Arjona, que ha hecho el cartel de la semana, ¿no? Y tengo muchísima alegría de presentar este libro, El último verano de la URSS, porque encierra secretos también personales, porque las tres chicas que veis aquí, Eva y yo fuimos corresponsales en la Unión Soviética hace unos milenios y Sara, era oftalmóloga en la Unión Soviética en esa misma época. Entonces, bueno, formamos parte de una generación que vimos caer la Unión Soviética, vimos caer el comunismo, emerger algo que todavía nos está dando grandes interrogantes y desafíos, ¿no? Esa Rusia y ese imperio deslavazado que se quedó y que nos sigue sorprendiendo. Entonces, lo que ha hecho Sara es, ella en un verano de esos años, en el 92, ¿no? 91, perdón, hizo un viaje, empleó el verano en hacer un viaje por diversas capitales en una Unión Soviética que se estaba cayendo, que se estaba rompiendo, estaba a punto de romperse, y donde era tan difícil moverse porque ni uno tenía permiso para moverse entre repúblicas, ni para pernoctar, ni para volar, más allá de solo podía ir de viaje a San Petersburgo. Es decir, todo estaba limitado porque era una dictadura donde todo estaba súper controlado, y ella tuvo la curiosa idea de, ella quería viajar, no quería pasar sus vacaciones en España, sino viajar por la Unión Soviética, ya que estaba allí como oftalmóloga en Kharkov, en Ucrania, y decidió que, ya que no podía pernoctar en hoteles porque enseguida te llegaría la seguridad, pasaría la noche en los trenes de ciudad en ciudad. Llegaba al amanecer a cada nueva ciudad, a Riga, a Tallinn, a diversas ciudades, pasaba el día viendo estas ciudades y por la noche otra vez al tren hasta el siguiente destino. Lo bonito, o sea, eso ya es fabuloso, es un libro de viaje, pero no es solo un libro de viaje, es un libro de viaje de una Unión Soviética que se rompía, que moría, de una joven española que lo quería ver todo con esa curiosidad. Es un libro lleno de energía, lleno de vitalidad, y el otro elemento que lo hace fascinante es otro personaje, que es una chica uzbeka, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Yunduz, que se le pega en los últimos días cuando ella está preparando su viaje. Yo quiero ir contigo, es de la residencia en la que ella vive como practicante de oftalmóloga. Y entonces esta chica, Yunduz, es absolutamente distinta a Sara porque es una uzbeka, obviamente en un régimen comunista controlado, pero encima de Uzbekistán, es decir, con unas tradiciones familiares muchísimo más controladas, pero abre los ojos y quiere ir de viaje porque para ella ir con Sara es libertad, lo que ella jamás se atrevería a hacer, que es coger un tren, ir aquí, ir allá, decidir comer aquí y allá. Se apunta. Entonces, yo me voy a callar enseguida para que hable, pero lo último que os quiero contar es que Sara, en un primer momento, o la protagonista de este libro, en un primer momento dice, ni hablar, yo quiero ir sola, libre y tal. La otra no va a renunciar a esa posibilidad de viajar con ella, y al final hacen un pacto que es, ¿cómo lo llamas? Vamos juntas, pero como si fuéramos separadas, coincidiendo todo el rato, pero con libertad. Es decir, la deja como pegarse a ella, pero libertad. Y el viaje, como digo, no es solo una búsqueda por esa Unión Soviética, por esa juventud, sino que es una historia de una relación preciosa entre Sara y esa chica uzbeka, mucho más, que va con tacones, que le hacen daño sus zapatos, no sabe viajar, va con miles de bolsas cargadas de comida. Es un viaje hacia la unión, hacia la sintonía de dos personas tan distintas, y por eso tiene muchos ángulos que lo hacen un libro muy especial. Me voy a callar porque si no llenaría la media hora. Sara, quiero que nos cuentes lo que quieras, por qué lo has escrito, qué nos querías contar, quién es esta Yunduz, quién eres tú,
Bueno, que está pues, en este libro. Cuéntanos. Lo primero, que yo sí quería venir de vacaciones a España. Lo que pasa que me dieron vacaciones el 30 de junio y el billete que conseguí para venir precisamente aquí, porque yo soy de Oviedo, lo conseguí para el 9 de julio. Lo que no quería era perder esos 8 días del medio. Sí, bueno, y quería aprovechar ahí el tiempo al máximo y ya que estaba allí, viajar y conocer. Como dice Berna, no podía viajar con libertad, no podía reservar habitación en un hotel, entonces con un pequeño mapa que tenía de una guía minúscula que había encontrado cuando me había ido allí en el 89, decidí que seguramente entre capitales contiguas, de repúblicas contiguas, habría trenes nocturnos y eso me permitía tener cobijo por la noche y además avanzar. Y Yulduz es un personaje, pero está muy basado en la persona que me acompañó en aquel viaje, que era una compañera del hospital que, bueno, quería invitarme a su casa, a Samarcanda. Yo ya había estado en Samarcanda el año anterior en unas fiestas y me alegré mucho cuando me dijeron que el visado que yo tenía no me permitía ir a Samarcanda porque me sentía comprometida, pero al mismo tiempo no quería ir. Y entonces, cuando yo le dije, pensando que con eso iba a aliviarla porque estaba muy agobiada con aquello de que yo no podía ir, le conté el viaje que pensaba hacer, pues bueno, se le iluminó la cara y dijo que venía conmigo y yo pensé, qué horror, ¿dónde voy con esta mujer? Que yo lo que necesito es no perder tiempo. El día 7 yo tengo que estar otra vez en Kharkov para irme por la noche al día siguiente a Moscú y coger el avión el día 9. Pero bueno, se ve que soy muy dura, pero no lo suficiente y no me pude deshacer de ella y conmigo se vino. Y fue el mayor regalo del viaje, porque sí es verdad que mi intención era, bueno, recorrer sitios, conocer, y pasaron dos cosas. Una, algo que supimos después, que aquel había sido el último verano de la URSS, cuando el 25 de diciembre Gorbachov, obligado ahí por sus contrincantes políticos, tuvo que firmar la disolución de la Unión Soviética, igual que espero que algún día, el 2021, sea recordado como el último verano de la dictadura de Cuba, con esto que estamos viviendo ahora. Pues en aquel momento para mí era un verano más, pero sí es cierto que había barricadas en Riga que a mí me parecieron que estaban allí de muestra de aquellas revueltas que había habido a principios de año, pero realmente las estaban manteniendo por si había que volver a salir a la calle, porque ya era un camino que no pensaban ir hacia atrás, el de ir hacia la independencia, la libertad, el separarse de la Unión Soviética, las repúblicas bálticas. Nos vimos envueltas en una manifestación independentista en Kiev, que en aquel momento a mí me hizo gracia, entre otras cosas, porque la bandera ucraniana es azul y amarilla, como la nuestra, y dije, ¡ay, qué tal! Hazme una foto aquí, que es como la bandera asturiana. Pero lo cierto es que aquella manifestación, si no fuera apoyada por las autoridades ucranianas, nunca se podría haber realizado, y era una muestra clara de que Ucrania tampoco iba a ceder en su empeño por separarse del resto de repúblicas. En Vilna vivimos una situación comprometida para nosotras porque no encontrábamos billete para salir de allí. Yo quería ir a Minsk, pero llegaba a las 3 de la mañana el tren y no me parecía tampoco hora de llegar a una ciudad para luego pasar todo el día y esperar hasta la noche al tren siguiente. Vamos a dejar que lo lean el libro. Y no quiero decir que había muchos detalles a lo largo del camino de que aquel iba a ser el último verano de la URSS, pero que cuando lo estábamos viviendo no lo sabíamos. Lo supimos después, cuando en agosto secuestraron a Gorbachov y en diciembre tuvo que firmar aquella disolución. Y bueno, cedo la palabra a quien permitió que esto se publicara como se publicó, porque yo lo que quería era hacer un cómic, y en este empeño de que se hiciera un cómic, el editor me puso en contacto con Pedro Arjona. Cuéntanos, Pedro. Y ahora tengo yo que decir algo. Ahora tienes que decir lo que tú quieras. Pues sí, a mí se me pasó un texto para hacer
posible cómic, ver las posibilidades que tenía. Y claro, yo cuando lo leí, lo que me di cuenta es que había un pedazo de libro, ¿no? Un pedazo de relato, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Un viaje, se contaba un viaje, pero se contaban muchas cosas más. Entonces, lo que propuse es que se respetase la literalidad del texto y que se acompañase o ilustrase o se iluminase con alguna ilustración, pero sin mucho más. Y luego yo, cuando me planteé las ilustraciones, en principio pensé que cuanto menos molestase al texto, mucho mejor. O sea, no hurtar al posible lector del placer que yo había experimentado al leer el libro. Entonces me planteé distintas líneas de ilustración, pero fundamentalmente mi intención era llevar el texto no a la ficción, pero sí huir del documentalismo que requería a lo mejor pues, ilustrar el contexto, el momento histórico y tal. Pensé que lo mejor para el texto era huir de esa posibilidad. Entonces empecé a experimentar distintas líneas. Me di cuenta que lo que mejor funcionaba era lo que era más aséptico, las ilustraciones más abiertas, en las cuales el lector pudiera incorporar su propia experiencia, no en aquellos lugares, sino como viajero o como imaginación o imaginarse ese posible viaje. Entonces, las que mejor funcionan, pues posiblemente sean, desde mi punto de vista, pues las que ilustran los contextos, los monumentos, que al contrario que una postal de estas que venden en los kioscos al lado de los monumentos, traicionan mucho la sensación que tienes cuando vas a un monumento, porque te lo ponen muy enfocado, con mucho detalle, y eso se aleja mucho de la sensación que tú tienes cuando vas a ver una catedral de cualquier sitio. Entonces, por eso las ilustraciones que reflejan ese tipo de monumentos son muy sueltas, muy abiertas, muy envolventes, para que te quedes con la atmósfera y no con los detalles de los monumentos en sí. Luego, ahí, inevitablemente, en la lectura surgen momentos muy divertidos, muy emocionantes. Entonces, pues bueno, a veces conviene apoyar esos momentos o subrayarlos con una ilustración que retenga, que haga una foto, entre comillas, de ese momento, pensando en cuando Yuzuz se hace pasar por española en un viaje en el autobús, que no sé si era en Bilbao. En Riga. En Riga, vale. Entonces, mi intención era subrayar que, aparte de todo que es un viaje que refleja la situación política, sociopolítica de la URSS en aquel momento, pero en ese viaje surgieron momentos divertidos y muy emocionantes también. Para mí hay dos, que es cuando Yuzuz descubre el mar. Está tan bien descrito que, bueno, a mí me cuesta hasta trabajo hablar de ese momento, ¿no? Y otro es cuando, en un viaje por la noche en el tren, Yuzuz confiesa a la protagonista, a la que escribe el viaje, confiesa que para ella era el viaje de su vida, el viaje en que se sintió libre porque se hizo pasar por española, que fui española. Entonces, momentos de estos salpican el texto y aparte de lo que he dicho antes, ser un retrato sociológico, no pretendidamente sociológico político, pero sí lo es en una segunda lectura, en un segundo sustrato. ¿Y qué más puedo decir? Pues hay ilustraciones pues, de distintas líneas, como he dicho, y para mí las mejores ilustraciones son las que no hacen relación puntual al texto. Por ejemplo, me hubiese gustado hacer más ilustraciones de lo que Sara no cuenta. Por ejemplo, la primera ilustración que aparece en el libro, Sara no habla de eso. Pero yo supongo que Sara, para preparar el viaje, tuvo que manejar un montón de documentación, folletos, revistas, etcétera, etcétera.
Y yo creo que ese tipo de ilustración es la que debería haber llevado más el libro en concreto. O sea, ilustrar los momentos que ella no cuenta para que el lector, al ver los dibujos, complete el viaje en su imaginación también, o sea, le pueda participar. Tengo que decirte que no manejé nada más que la intuición. Vaya. O sea, no tenía nada de información, ni mentido. siquiera si realmente existían esos trenes. Pero eso no, Nada. No lo tenías que haber dicho aquí. Eso me lo tenías que haber dicho luego, y pegándome un pellizco o lo que sea, pero ahora... Pero no importa, pero eso está bien. Vamos a Está bien traído. Me has dejado esto que quieres decir con esta censura... No, censura no, a mí las ilustraciones me parecen recuperar el fantásticas. control, os lo prometo. Esta censura es que me das una parte de creatividad dentro del libro, con lo cual, haciendo números, porcentualmente me correspondería algún tipo de derecho de autor, ¿no? Eso vamos a tener que pedírselo al editor. Pero o que tú renuncies a... Primero tendría que tener algo para poder renunciar a ello. No tienes nada. Como va a haber Bueno, nueva pues que edición, ilustrar un libro tan bonito como este es complicado porque cualquier cosa que pongas puede estropear el este. Con lo cual, resumiendo, lo mejor es no molestar mucho al texto y que las ilustraciones ni condicionen ni reconduzcan la lectura para nada y que el lector pase de los dibujos como o que los considere una cosa ornamental, pero que Pues no son ornamentales, le dan una... Perdóname, Berna, pero lo tengo que decir, le dan una dimensión al texto que no tenía. Pero eso es así. La edición es exquisita, pero no las discutan. ilustraciones son Vamos fantásticas. a dejar que el público juzgue. Imposible no pararse en ellas. Déjame, que soy la moderadora. Vamos a dejar que el público No decida. nos debíais dejar haber hablado a nosotros. Teníais que haber hablado... Quiero enseñaros, ojalá las pudiéramos Porque ahora enseñar yo en tengo grande, un problema con Sara, que no sabemos alguna de cómo las vamos. ilustraciones. Oye, ¿queréis callar? Perdón. ¿Cómo vamos a Alguna de las resolverlo? ilustraciones y sobre todo este abrazo, cuando creo que es en Tallinn, Yunduz abraza a Sara porque de repente está descubriendo eso, la libertad, y es la primera ciudad europea, si no me equivoco, que siente que es europea y tiene una alegría, una inmensa alegría por haber salido de su mundo. Y entonces quería preguntar a Eva, porque Eva conoció de verdad a Yunduz y quiero que nos cuentes quién es y cuál fue tu experiencia en este sentido. Yo conocí a Yunduz unos años después del libro porque Sara tenía pendiente un viaje a Samarcanda y cuando nos conocimos en Moscú, pues me propuso hacer ese viaje para ver a su amiga uzbeka, de la que yo obviamente había oído hablar, porque ese libro yo lo he escuchado muchas veces antes de leerlo. Se escribió para eso, para dejar de contarlo porque los tenía machacados. Y entonces, cuando fuimos allí, hicimos un viaje precioso porque Uzbekistán es un país maravilloso y aterrizamos en el pueblo donde vivía Yunduz. Yo en esta historia no tengo ninguna importancia, pero cuando llegamos nos estaba esperando un equipo de vídeo porque la familia de Yunduz, que nunca debió creer que efectivamente había una amiga española, que obviamente no era yo, era ella, con la que había hecho un viaje, llevaba años esperando a Sara. Es como el desierto de los tártaros, llevaba años esperando a los tártaros. Bueno, pues los tártaros aparecieron y cuando aparecimos allí, para nuestra sorpresa, nos grabaron como si fuéramos la Pantoja y Paquirrín yendo por todo el pueblo. Y, bueno, mejor, fuimos a los... Debo decir además que íbamos disfrazadas porque nada más llegar se empeñaron en hacernos un traje típico, tardaron exactamente 2 horas y nos vistieron con una cosa que a ellos les queda bien, pero ya te digo yo que a nosotras no. Y con ese traje de rayas aparecimos por todo el pueblo y por el hospital donde fuimos paseadas, yo iba detrás, fuimos paseadas por todos los departamentos con el equipo de vídeo grabando la visita. Y entonces te das cuenta de que eso que dice Yunduz en el libro de que fue el viaje de su vida, probablemente fue la relación especial de su vida, bueno, ella está casada, tiene hijos, pero... y fueron los días más extraordinarios de su vida, era verdad. Y ella había estado alimentando, era 5 años después del viaje, durante todos esos años estuvo alimentando
lo que para nosotros ahora es un libro y para ella había sido una aventura extraordinaria. Y para mí también, si no, no la habría contado tanto y no la habría escrito y no me emocionaría tanto recordar lo que está contando Eva, porque fue realmente lo que dije al principio, el regalo fue la relación con ella, que en realidad salió de Kharkov conmigo con una misión que era protegerme, porque a ella le parecía una locura. ¿Dónde iba? Si no había comida en ningún sitio, si había conatos de violencia, si había... Y salió no a mirar nada, ni a ver nada, ni a aprender nada, solo a proteger a la chiflada extranjera que... ¿A dónde iba? Claro. Hay momentos extraordinarios y nos quedan solo 3 minutos, pero espero que de aquí vayáis corriendo a la caseta número 1 donde van a firmar los dos, de verdad. No os lo tengo que decir 2 veces. Pero dame un minuto, cuéntanos en un minuto, Sara, momentos extraordinarios como las bragas de papel que llevabas de Oviedo, que la pobre Yundus, claro, en cada tren se lavaban y tal, y de repente descubre que esta traía bragas de papel. Yo no sabía que existían las bragas de papel, pero ella dice, sí, de Oviedo, o sea que... Pero no lo sabías, venían en paquetinos de 3, una blanca, una azul y una rosa. Nunca tuve esa costumbre. Veo gente a sentir, o sea, sí, ¿qué pasa? Estamos más adelantados en Asturias que en Cantabria, es cántabra, no conoce las bragas de papel. Pues para viajar era una cosa fantástica, porque yo lo que hacía era las iba tirando. Me iba cambiando y iba tirando. Sí. Y entonces no tenía que lavar y eran incómodas porque tenían unas gomas que apretaban a las de muslo ancho. Pero sí, se produjo ahí una cosa porque la braga de papel, cuando a mí se me ocurrió decirlo como una cosa, pues, ay, ¿dónde tendiste? ¿No lavaste? No, porque yo es que las llevo de papel, las voy. Entonces ahí se convirtió eso en algo, en un símbolo del capitalismo, más en un momento que íbamos en el compartimento con un veterano, con un militar y con una chica joven que de repente dijo, este es el momento de pedir que me manden un bien de consumo tan preciado como esas bragas de papel. Al mismo tiempo, Yuldus, que era muy celosa de esto de la amistad, tú eres amiga mía, no de ella, a mí me las puede regalar, pero a ella no, bloqueaba que la otra me quería dar la dirección para esto. Y todo ello derivó en una reprimenda del militar a aquella joven por creer que en Occidente teníamos según qué cosas que realmente no era como ella pensaba, en un recordar nostálgico, porque era imposible, era evidente que aquello se estaba desmantelando, que había un desabastecimiento brutal, pero recordar aquellos buenos tiempos supuestamente que habían vivido en la Unión Soviética, los logros maravillosos que aquí no nos habían llegado, y al final, bueno, me recogió diciendo, si allí estuvieran tan bien, no estaría aquí con nosotros. Y yo pensé, alabado sea, porque me veía ya que iba a avisar al revisor y le iba a decir que estaba viajando y que era extranjera. Entonces, ese detalle tan pequeño de un comentario sencillo que fue, pues no lave nada porque es que yo uso bragas de papel, fue toda una historia de enfrentamiento, bueno, pues, capitalismo. El libro es así de divertido, es tierno, es espontáneo, tiene muchísima frescura, yo os lo recomiendo muchísimo. Y os voy a pedir 2 cosas. 1, el aplauso y 2, ir a comprarlo.